Cindy Izaza, abogada especialista en Derecho Laboral. Que digo que esté con nosotros aquí en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Bienvenida. Muchas gracias. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, hemos estado durante todo el programa hablando sobre lo que se aprobó en la Cámara de Representantes, segundo debate, 93 votos favorables, 3 en contra. Hemos estado presentando voces de algunos de los protagonistas a favor y en contra. Y entonces seguramente usted nos está escuchando, Cindy, hablar sobre algunos comportamientos y entonces que llevan a calificativos de guardería, de circo, de caricatura, en torno a temas que son de sumo interés como este. Pero entonces por eso está usted aquí, para trascender eso. Y lo primero que le pregunto, Cindy, ¿usted qué piensa? ¿Cómo le parece esta reforma laboral que se está discutiendo en el Congreso? Bueno, es importante tener en cuenta que los trabajadores, si se les quiere dar como unas garantías adicionales o modificar las que tenían, pues en pro de aumentar estas garantías constitucionales y laborales que ya tenían. Pero creo que se está dejando un poquito de lado el sector de las pymes, de las micro y pequeñas empresas, que realmente ya tienen una carga bastante alta y pues con estas modificaciones y la implementación de otros artículos en esta nueva reforma laboral, pues se vería también un poco afectado este sector de este extremo laboral que son las empresas. A eso me refiero precisamente cuando utilizo la figura de si cobijamos los pies, o sea, si les garantizamos a los trabajadores muchas reivindicaciones de sus derechos, se descobija la cabeza en este caso de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y a propósito, ahorita tuvimos aquí al representante John Jairo Berrío hablando sobre el tema, porque son el 99.7%, si mal no estoy, una cifra que nos dio incluso hace algunos días el presidente de ACOPI, Rodolfo Correa Vargas, que a mí me llamó mucho la atención. Es que es demasiado el porcentaje, 99.7% es la generación de empleo de este sector. Entonces, en ese sentido, sí, por supuesto que pensamos en que se descobija. Pero entonces, Cindy, ¿hay alguna manera de equilibrar, de no jalar tanto, de tal manera que haya bienestar para un lado sin que haya perjuicio por el otro? Creo que en este momento el Senado tiene una tarea muy importante y es de debatir realmente con más pausa todos estos 81 artículos aprobados. Creo que hay 11 aproximadamente que han impactado mucho más el sector empresarial y las pymes. Así que el Senado tiene una tarea muy importante y que debe tomarse con bastante tranquilidad y no la celeridad que está llevando todo este proceso, este proyecto de ley 166. Cindy, buen día, cordial saludo. Pero es que volvemos a entrar en el mismo círculo vicioso, es decir, entonces no hay reforma porque entonces se golpea al sector, digamos, que genera empleo y el sector que genera empleo tampoco plantea unas soluciones para una dignificación de del tema laboral para los empleados. Entonces, se demostró con la reforma, con la modificación a la ley 100, Cindy, que ese famoso argumento de la generación de empleo nunca se dio. Entonces, no sé si estamos en un círculo vicioso y plantearlo de esa manera es también un poco correr el riesgo de que sobre los derechos de los trabajadores no se puede hacer tampoco un fortalecimiento de los empresarios, así sean pequeños. Bueno, de hecho, cuando me refiero a que tienen que debatirlo pues de manera mucho más tranquila y pausada y no tan acelerada, es precisamente por estos 11 artículos de 81 que fueron aprobados que realmente impactan, como por ejemplo el cambio o la modificación del trabajo diurno. Obviamente se vería incrementado el recargo nocturno en 2 horas más, la licencia de paternidad, que me parece que es un punto razonable, el contrato de aprendizaje, los
recargos dominicales que ya pasan de un 75 a un 100 y otros que han impactado bastante, pero sí debe haber un equilibrio entre las partes porque es que quien mueve la economía del país definitivamente en su gran porcentaje son las pymes, entonces se debe tener muy en cuenta todo este proceso de vinculación laboral o de fortalecimiento de las garantías laborales que hay actualmente. Uno de los aspectos que estábamos tratando hace un instantico, Cindy Izaza, abogada, experta en derecho laboral, tiene que ver con los campesinos. No sé si usted ya conoce pues a fondo el tema, ese artículo en especial. A ver, yo quiero, de hecho, eso fue uno de los tres, de hecho, que Mire. hablaba sobre el trabajo en el campo, tres de los que fueron eliminados completamente. Por más que se Sí. debatió, no hubo un consenso para que se dejaran establecidos, y es que era este contrato agropecuario que buscaba precisamente que se dignificara un poco más ese trabajo en el campo, ese pago que se daba por ese jornal y que hubiese también una vivienda rural digna para ellos dentro de donde desempeñaban sus funciones. Sí siento que es algo desafortunado que no se haya aprobado este artículo, porque definitivamente las personas que trabajan en el campo sí se ven un poco desmejoradas en sus condiciones. Entonces sí fue lamentable que de pronto este no pudiera haber hecho un avance en cuanto al contrato agropecuario o en cuanto a las condiciones del trabajador del campo. Cindy, y si hay una flexibilización en la ley frente al pequeño, mediano y a la microempresa, en el sentido de que a ellos se le tendría que exigir menos requisitos de los que se le exige al empresariado grande, ¿eso se podría dar? Se podría dar, pero hay que tener en cuenta que las cargas, tal vez en un menor porcentaje, pero las cargas sí de seguridad social y de prestaciones sociales, que ambas son diferentes, sí debería haber una flexibilización en cuanto al porcentaje de pago de estas, porque claramente un emprendedor o un microempresario que intenta hacer vida comercial y generar empleo, pues estas cargas no le están permitiendo desarrollarse empresarialmente. Entonces, si se pudiera dar una flexibilización en cuanto a las cargas impuestas de seguridad social y prestación social para el micro o para el pyme, sería pues una buena opción. Sí, de que hay un tema importante y es el tema de productividad, la productividad del empleado como tal. Esta reforma laboral genera ese incentivo de ser más productivos, que ese trabajador sea mucho más productivo, buscando pues esa dignidad, buscando ese mejoramiento en la calidad laboral de los colombianos. ¿Cree usted que esto mejoraría obviamente la productividad y esto apuntaría a uno de los pilares fundamentales de la reforma laboral, que es el crecimiento económico en el país? Podría aumentar en el sentido de que no habría tanta modificación o rotación de personal, ni tanta modificación en los procesos internos de las empresas. ¿Qué pasa? Que cuando el trabajador considera que no se le están dando las suficientes garantías, pues lo que hace es renunciar, lo que conlleva que las empresas tengan que volver a contratar, entonces vuelven los gastos de exámenes de ingreso, de egreso, tienen que volver a adecuar a esta persona nueva al cargo y mientras pasa esa transición de poder adecuarse al cargo y poder dentro de la teoría y la práctica desarrollarse dentro de ese cargo, pues sí disminuye la productividad. Entonces, de cierta manera, artículos modificados que puedan ser aprobados y que puedan ser ley, que contribuyan a que no haya rotación, a que no haya tanto detrimento en los procesos internos de una empresa, pues sí conllevaría pues que las garantías laborales de esta reforma surjan y den buenos efectos en cuanto al sector empresarial. Cindy, hablemos ahora de los contratos. Digamos que el nodo de esta reforma son los contratos de prestación de servicios. Creo que en algún momento cuando surgieron fueron una alternativa muy importante, pero se han casi que generalizado y son hoy casi que el común denominador. Eso también era, digamos que a gritos estaba pidiendo, paren ese cuento que están abusando. ¿O usted cómo lo ve?
Yo lo veo en el sentido de que no se le puede quitar la potestad al empresario de poder intentar utilizar las herramientas jurídicas que haya, los instrumentos jurídicos para poder darle viabilidad a toda la actividad o el objeto de su empresa. Considero que los contratos de prestación de servicios son importantes sobre todo para aquellas actividades que de pronto no requieran mucho tiempo o continuidad del objeto de la empresa, pero no se pueden erradicar, definitivamente no. Tienen que seguir. No de la manera en como tal vez se está utilizando, pero no se pueden erradicar. Quiero volver, Cindy y Sasa, al tema de los contratos agropecuarios, que ese es un tema que me dejó pues ahí como muy inquieto, pues porque es que las condiciones son iguales. O sea, ¿qué diferencia hay entre un trabajador urbano y un trabajador rural? Trabajador que se dedique a cualquiera de las tantas actividades económicas como a esa que es tan importante, que es la agrícola. Siempre hemos defendido, hasta un día del campesino hay. Y entonces me llama mucho la atención que esos derechos, particularmente de ellos, contemplados en 3 artículos, como usted lo dice, esos artículos hayan sido desechados. Entonces, no me cabe en la cabeza. ¿Por qué? ¿Cuál es la condición especial que tenían esos artículos o que tienen los artículos? Porque yo no sé si, no obstante hayan sido votados negativamente acá, puedan ser retomados en el Senado. Bueno, se supone que cuando uno no, me refiero, uno es el trabajador de campo, se supondría que tendría que tener las mismas consideraciones de un trabajador, pues en la ciudad. Claro. Debería, si es verbal el trabajo que estoy desempeñando, pues se presuma un contrato a término indefinido, como se hace en la ciudad. Debería ser de esa manera, pero con el trabajador de campo ni siquiera se establece esa situación. Entonces, cuando no hay un contrato a término indefinido y no se establece nada y hay un limbo jurídico con el trabajador de campo, pues hace que no pueda acceder a derechos como seguridad social y prestaciones sociales, algo tan fundamental como la salud o la pensión como garantía de su vejez. Entonces, si no hay contrato a término indefinido o ninguna clase de contrato, pues está desmejorado en todas sus condiciones. Y otro punto importante sería el valor que gana por cada jornal. Se establecía con esta reforma y se debatía que por lo menos ganaran lo que se gana un día una persona de un salario mínimo, pero esto también pues fue eliminado y tristemente pues no se puede implementar, no fue en este debate de la plenaria de la Cámara en la que se pudo, pero sí es triste que no se haya podido tener la suficiente importancia para los trabajadores del campo. ¿Y qué es lo que se planteaba respecto de 27 semanas? O sea, como Sí. es un contrato verbal, entonces eso obliga aquí hay de un lado y del otro, obliga al empleador ya, o garantiza más bien para el trabajador campesino, a tener ya un contrato formalizado, pero al mismo tiempo entonces lleva al empleador a que a la semana 26 lo eche. Sí, yo hago una precisión. Lo que buscaba es que el trabajador de campo que trabajara más de 27 semanas seguidas con su empleador pasara a tener el contrato indefinido, que es donde está la contradicción. Si se supone que estamos trabajando de manera verbal, pues ya se presume indefinido. Debemos garantizarle los mismos derechos que a una persona que trabaja en la ciudad. Entonces, aquí es donde estaba realmente lo crítico. ¿Cómo le voy a garantizar yo un contrato indefinido que tiene todas las garantías después de 27 semanas y no desde el principio de la presunción de la relación laboral? O sea, lo verbal ya hace que sea indefinido, lo ha dicho usted por tercera vez. Sí, entonces, sí. Entonces por contrasentido. Pero entonces niegan los representantes que negaron este articulado que se vuelva después de la semana 27 un contrato indefinido. Pues no tiene ese como sentido. O sea, ¿qué es lo que están defendiendo realmente ahí? Si entonces tienen que votar es otra cosa distinta para que el contrato verbal no se vuelva indefinido. Pero eso ya no es problema de esta reforma. Eso ya está en la legislación laboral actual, por lo que usted nos dice. Así es, y es que se le está dando
eh, ese contrasentido del que hablamos es entonces antes de las 27 semanas, ¿qué pasa? ¿Qué Sí. sigue siendo? Sigo pagando menos de un salario mínimo, sigo desmejorando sus condiciones porque definitivamente no hay nada firmado, entonces yo como empleador decido qué garantías o condiciones darle a ese trabajador. Bueno, y hay otro tema que nos llamó mucho la atención a nosotros los periodistas, Cindy y Sasa, y es el referente a las condiciones laborales de nosotros los periodistas, que también son tenidas en cuenta en ese proyecto de ley de reforma laboral, pues porque nosotros la verdad somos un gremio que ha sido muy afectado siempre por el sistema laboral nuestro. A nosotros se nos ha tratado como de segunda, tercera y cuarta categoría como empleados. Nosotros no tenemos límite para nuestro trabajo, que porque somos periodistas, que porque tenemos que estar listos y atentos a las 3 de la mañana, porque si algo ocurrió, simplemente salte de la cama y vaya cubra, pero usted no tiene horas extras, no tiene horas... las condiciones laborales nuestras son pues han sido precarias. Entonces, hay alguna, ahí, ya que usted la conoce, la norma, hay pues entonces unas condiciones que mejoran el oficio del periodista en esta reforma laboral si termina aprobándose finalmente en los próximos 2 debates de Senado. Definitivamente, en cuanto al periodismo, no se hizo como un mayor énfasis en este debate. Esperemos que el Senado sea quien intente restablecer muchos derechos de muchas profesiones que no se han tenido en cuenta. Y Javier, que estaba feliz ahorita que mencionó la ministra de Trabajo el tema de los periodistas, Javier, nuestro colega que ya ha estado con nosotros, estaba feliz, aunque no para nosotros, ya a nosotros nos toca, nosotros vamos de salida, por lo menos desde mentiras, ¿cómo así? Yo todavía hasta que tenga 90 años esté así canoso como Javier, seguiré trabajando porque esto es menos mal, este ejercicio nuestro es más de intelecto que de lo físico, ¿cierto? Pero Javier, mire lo que dice la abogada. Cindy, pero primero una aclaración, no se debe confundir, las canas no son vejez, lo mío es pura nobleza, así que no se debe confundir por el director. Pero estaba viendo pues aquí como parte del articulado y dice, lo que pasa es que hay unas arandelitas ahí muy complicadas y, por ejemplo, el tema de los dominicales, ¿cierto? Entonces, si no los va a pagar, que los compense. El tema de las horas de la jornada extra, si no las va a pagar, entonces que las compense. Y el tema, por ejemplo, de algunas labores que hacen parte de la labor periodística, por ejemplo, usted puede ver una nota en televisión que dura 1 minuto y medio, pero ese minuto y medio acarrea un trabajo de casi 8 horas, porque tiene que tener emisión, tiene que tener entrevistas, tiene que tener redacción, tiene que tener muchas cosas, y a veces esos trabajos, esas arandelas extras no se tenían en cuenta. Entonces, a eso me refiero yo, que a veces es un poco ajustar a la realidad y también evitar los abusos que obviamente y Roger y Carlos Mario los hemos vivido porque hemos sido empleados y hemos trabajado en esto más de 20 años, algunos 30, no se podían perpetuar. ¿O usted qué piensa? Yo lo que pienso es que los legisladores o quienes intentan promulgar leyes están casi que en un escritorio y no en la realidad de lo que realmente se vive afuera. Y esto es importante resaltarlo porque la profesión del periodismo, más que social, es académica. Es académica porque a través de ustedes muchos millones de personas pues se enteran de lo que pasa en el mundo, ¿cierto? Y de lo que los afecta realmente. Entonces no se está viendo retribuida esa labor más que social, académica, de información, de conocimiento. Entonces, pero creo que es precisamente porque no se vive como en carne propia la realidad de lo que pasa afuera después de un escritorio. En todo caso, Cindy y Sasa, yo vuelvo con la figura que utilicé pues, como para entender esto. La cobija que no es tan larga, que tapa por igual la cabeza que los pies. Algo se habrá de descobijar.
¿cierto? Pero en términos generales, Cindy Sasa, teniendo muy en claro lo que usted ha planteado, que son cosas objetivas, por ejemplo, con lo que empezó, con lo que ya planteamos aquí, incluso en torno, por ejemplo, a lo oneroso que va a resultar esta reforma si se aprueba finalmente en los próximos 2 debates en el Senado de la República para los micro, pequeños y medianos empresarios. Hay una posibilidad de que en todo caso se pueda llegar a un estado de equilibrio en el que no se descobije ninguna de las partes. ¿Usted cree desde su experticia y su conocimiento que, no metiéndole lo político, ojo pues, eso es muy importante y usted no está aquí por lo político, pero usted sabe que allá se juega lamentablemente mucho interés político, muchos intereses de tipo empresarial, pero no consecuentes con la realidad, sino simplemente por defender? Desde el punto de vista de la experticia suya, el conocimiento, ¿cree que sea posible eso y que en todo caso haya una reforma que por lo menos beneficie a unos y otros? Considero que si se va a detallar sobre un equilibrio de las partes, el Senado es el que tiene esa responsabilidad en este momento, teniendo muy en cuenta y sin dejar de lado las pymes y las micro y pequeñas empresas, que realmente son el porcentaje más alto empresarial en Colombia. Entonces, el equilibrio sí se puede dar siempre y cuando se tenga en cuenta esas cargas que se las están trasladando de igual manera a las pymes y a las grandes. Ese equilibrio tiene que partir desde las pequeñas empresas, bajándole este porcentaje de cargas. Y no estamos hablando ni de desigualdad ni de que no haya equidad. No, la equidad se da en que cada quien puede asumirlo desde su capacidad. Sí, señora. Desde su capacidad. Y le estamos poniendo las mismas cargas a una pyme que a una empresa grande y desde ahí ya no hay equilibrio. Entonces, si se quiere restablecer un equilibrio, el Senado es el momento en el que haga un llamado y realmente con conciencia de la realidad empresarial en Colombia, cómo se puede establecer este equilibrio entre los extremos laborales de empleador y empleado. Claro, es que lo que usted acaba de decir ahí, que son cositas pequeñitas que a uno ya lo van ubicando. Cargas iguales para las micro, pequeñas y medianas empresas, cargas iguales a las grandes empresas. Eso no tiene ningún sentido. Ahí no hay equidad. Es que la equidad no es ponerle a un empresario, a Oscar Mario Correa, que tiene un centro de belleza. Nuestro colega que está aquí también es microempresario. Entonces, no podemos ponerle a él que porque es que la igualdad lo pone en el lugar de un gran empresario como cualquiera de las grandes empresas del GEA, no se le puede poner la misma carga definitivamente. Eso está claro. Me parece pero muy claro lo que usted dice. Y permítame ya ir redondeando esta entrevista con usted, Cindy Sasa, agradeciéndole muchísimo porque nos ha dado claridad. Por lo menos yo me voy muy tranquilo con esto último que usted dice. Sí, porque claro, esto no es un tira y encoge político simplemente. Hay que ser objetivo, que es lo que usted está planteando. Hay que ser objetivos. Y entonces, quisiera que viera un segmentico muy corto del ministro del Interior que habla de una cosa muy importante, siempre lo ha hecho, y es de lograr concertaciones, no confrontaciones, sino concertaciones, que tiene mucho que ver con eso que se está planteando. Entonces, lo vemos y sobre eso redondeamos nuestra conversación sin visar. Aquí está Juan Fernando Cristo. Se nos quedó Juan Fernando Cristo. ¿A dónde? Bueno, no lo tenemos que... ¿Quién sabe dónde quedó? ¿A dónde lo mandaría José? Gracias. Bueno, en todo caso, esto es lo que él dice. Mire, está muy contento el ministro del Interior, como obviamente están muy contentos los funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro, porque este proyecto de ley de reforma laboral es iniciativa del gobierno del presidente Gustavo Petro. Hace parte como reforma de las diferentes reformas que
busca hacer este gobierno que se llama o que se autodenomina del cambio, la reforma a la salud, la reforma pensional que ya pasó, aunque está demandada en la Corte Constitucional, la reforma a la justicia, la reforma, la reforma laboral, no recuerdo qué cosa le pasó con la otra reforma, en todo caso, reformas importantísimas. Entonces dice el ministro, muy satisfechos estamos porque definitivamente hemos logrado concertaciones, que los diferentes sectores nos acerquemos, entre ellos los empresarios. Entonces, esto permite, si se entiende desde ese punto de vista, Cindy, permite que si se sientan juiciosos a la mesa a mirar los pros y los contras, objetivamente, realmente la concertación se dé más allá de lo político, que es lo que hay que tener en cuenta, teniendo más bien en claro que hay unos elementos de tipo objetivo, concreto, económicos, reales, que hay que poner sobre la mesa, discutir sobre eso. Entonces, me imagino que usted está en ese sentido absolutamente de acuerdo. Sí, así es. Estoy absolutamente de acuerdo con todos los comentarios, pues, de la ministra Gloria Inés Ramírez, de Juan Fernando Cristo y claramente, pues, la representante, pues, digamos, de esta reforma laboral, María Fernanda Carrascal, y es que lo que se busca es dignificar un poco más el trabajo, ¿cierto? Dignificar a los empleados, intentar resarcir lo que se le ha perdido, pues, pero, y es importante, estoy de acuerdo con eso, pero sin dejar de lado claramente el sector empresarial, pero sí estoy de Claro. acuerdo con que se mire pues al trabajador desde otra perspectiva de dignificación, totalmente. Claro, pero no me deje con las ganas de presentarle al ministro de Interior, ya lo encontraron. Aquí está Juan Fernando Cristo. Ok. Cindy, gracias. Aquí está. Varias jornadas, de varias semanas de intensos debates, de discusiones, de propuestas, de ajustes, de concertación, de mucho diálogo, de búsqueda de consensos, que es lo que necesita este país, fue aprobada la reforma laboral en segundo debate. Ahora pasa al Senado de la República y esperamos que tenga el apoyo de la mayoría de los senadores, porque esta es una reforma que ha venido siendo ajustada, que ha recibido sugerencias, propuestas de los distintos partidos, que cada vez tiene mayores consensos en el país y que eso la hace una reforma sostenible y duradera en el tiempo, que busca fundamentalmente restablecer los derechos de los trabajadores en Colombia que les fueron quitados hace más de 20 años. El derecho al recargo dominical, al recargo nocturno, que son ejes fundamentales de la dignificación del trabajador, igual el contrato de aprendizaje, igual la eliminación de la intermediación y la tercerización en la contratación del empleo. Se avanza en la dignificación del trabajador en Colombia, que es fundamental. Avanzamos entonces también en ese acuerdo nacional que ha convocado el gobierno. Este proyecto, esta iniciativa, es parte de ese proceso de búsqueda de consensos, de hablarnos, de escucharnos, como se hizo durante estas semanas en la Cámara y como lo haremos también en el Senado de la República. Pues quería que lo escuchara, Cindy, como usted lo acaba de escuchar, porque eso es muy importante más allá de lo político, aunque es obviamente político, ¿cierto? Pero es acercamientos, conversaciones con todos los sectores, incluyendo las MIPYMES, por ejemplo, todos, para llegar a consensos. Eso es absolutamente necesario en este país tan polarizado, lamentablemente. Así es, y algo importante, y es que restablecer o iniciar con nuevas garantías laborales es importante con este sector de las plataformas digitales, porque este sector de las plataformas digitales, todos estos, digamos, Rapis o mensajeros, en verdad están desprotegidos, de verdad están desprotegidos completamente. Entonces, intentar hablar con este sector es muy importante para que por lo menos se le garantice una seguridad social o algo que dignifique mucho más este trabajo que también tiene todas sus vicisitudes. Entonces, la implementación de estos apartes en específico sí son muy importantes. Cindy, y qué pena volver a retomar el tema de las pequeñas y medianas empresas. Usted hablaba sobre el asunto de la flexibilización, pero
¿cómo hacer una flexibilización que no se convierta en un subsidio y que no se convierta en una recarga también grande y onerosa para el fisco nacional? No se podría convertir en un subsidio porque subsidiar sería entregar algo. Acá lo que yo pretendería que se flexibilizara es lo que ya está, bajar las cargas en cuanto al pago en prestaciones sociales, no digamos en seguridad social, pero por lo menos en las prestaciones sociales, porque definitivamente sí resulta ser muy alta carga para el pequeño empresario, para el micro. Entonces, no tanto como subsidiar, sino bajar las cargas. Muy bien. Cindy Sasa, abogada especialista en derecho laboral, y pues quiero dejar sonando aquí unas palabras que usted mencionó, o una palabra que usted mencionó, y es dignidad, y es lo que hay que garantizar. ¿Cómo? Obviamente con sus concertaciones, con mirar todo objetivamente, porque estamos hablando de un principio fundamental, constitucional, que es la dignidad humana, y es lo que se busca con estas reformas, la dignidad humana más allá de los intereses políticos, el derecho al trabajo, un derecho fundamental, ¿cierto? En fin, hay principios, valores y derechos en nuestra constitución política de Colombia que tienen que ponerse en marcha, ponerse a funcionar realmente en este tipo de discusiones y que pues sean una realidad, y esperemos que se llegue allá. Usted dijo, por lo recordé y lo retomo, que usted habló de dignidad y eso es lo que se busca, pero también dignidad para los empleadores. No vaya a ser que terminen quebrándose y terminen peor que sus empleados, ¿cierto? Mejor dicho, ahí sí el círculo vicioso de que hablaba ahorita Javier, un círculo vicioso negativo, porque se quiebra el empleador, entonces ya cuál dignidad de ese empleado si empleo no tendrá. Cindy Sasa, abogada especialista en derecho laboral, gracias por estar con nosotros en Clicracia, el poder de la información a un clic, la democracia en la información. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Con todo gusto, y la volveremos a molestar porque estos temas van a seguir sonando, porque recuerden que se acaba de tomar la decisión en segundo debate en la Cámara de Representantes. Ahora pasa este proyecto de ley de reforma laboral al Senado de la República, donde también se van a surtir dos debates, y por supuesto, aquí con la ayuda de Dios y con su interés, vamos a tener nuevamente a Cindy Sasa aquí para que nos ayude, como hoy lo hizo, a entender este tema tan importante.